Esa culpa es tu cruz, repitieron mis hermanos durante años, hasta que mostré el reporte que los destrozó. Hay palabras que se clavan en el alma como espinas. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto parece familiar, solo pido que dejes un like y te suscribas, porque esta historia puede ayudar a alguien a acercarse al amor de Dios. Amén. Mi nombre es Ana Sofía Morales. Tengo 63 años y vivo en una casita humilde en Guadalajara, México. Cada mañana, a las 5:30, me levanto con el cuerpo dolorido pero el corazón dispuesto. Mi rutina es sencilla. Preparo café de olla, abro mi Biblia desgastada por los años y rezo por mi familia. Sí, por esa misma familia que me ha convertido en la oveja negra. En la sala de mi hogar cuelga un crucifijo que perteneció a mi mamá, Dolores. Cada vez que lo miro, recuerdo sus últimas palabras. Mija, tú tienes el corazón más noble de todos mis hijos. Pero mis hermanos, ellos tienen una versión muy diferente de quién soy yo. Esa mañana de martes, mientras sostenía mi taza de café entre mis manos arrugadas, llegó el mensaje que cambió todo. Mi celular vibró con un audio de voz de mi hermano mayor, Roberto. Ana, necesitamos hablar. Ya basta de tus dramas. Mamá ya se fue, y tú sigues actuando como si fueras la única que la cuidó. Esa culpa que cargas, esa culpa es tu cruz. Pero ya no vamos a permitir que nos manipules con tus lágrimas de santa. Mi corazón se detuvo. ¿Culpa? ¿Manipulación? ¿Lágrimas de santa? Yo, que había cambiado los pañales de mamá durante 2 años. Yo, que había dormido en el suelo junto a su cama cuando la diabetes le carcomía las piernas. Yo, que había gastado mis pocos ahorros en medicamentos que el seguro no cubría. Yo, que había rogado a mis hermanos que vinieran a visitarla, aunque fuera una vez al mes. Pero ellos estaban ocupados. Roberto con su negocio de refacciones automotrices, siempre presumiendo su camioneta nueva, sus vacaciones a Puerto Vallarta, su casa de 2 pisos en la colonia más cara de la ciudad. No tengo tiempo para ir a cuidar enfermos, decía. Para eso están las enfermeras. Mi hermana Carmen, con sus hijos estudiando en colegios privados, siempre quejándose de los gastos. Ana, tú que vives sola, que no tienes hijos, tú puedes hacerte cargo. Nosotros tenemos responsabilidades reales. ¿Responsabilidades reales? ¿Y acompañar a nuestra madre en su agonía no era real? Recuerdo esa tarde de diciembre cuando llamé desesperada a Roberto. Mamá había tenido una crisis, y yo no podía cargarla sola para llevarla al hospital. Le supliqué que viniera. Estoy en una junta importante, Ana. Llama una ambulancia. La ambulancia costaba 1,000 pesos que yo no tenía. Tuve que pedirle prestado a mi vecina, doña Esperanza, una mujer de corazón noble que entendía lo que era cuidar sola a un enfermo. Esa noche, en el hospital, mientras mamá dormía conectada a los sueros, yo me arrodillé en la capilla y le dije a Jesús, Señor, dame fuerzas. No sé si estoy haciendo lo correcto, pero es lo único que sé hacer. Amar. Cuando mamá murió, el 15 de marzo, en mis brazos, susurrando una oración a la Virgen de Guadalupe, pensé que al menos mis hermanos entenderían el sacrificio, que me abrazarían, que me dirían, gracias, Ana. Sin ti, mamá habría muerto sola. Pero llegaron al funeral con trajes elegantes y miradas frías. En lugar de condolencias, llegaron con preguntas sobre la herencia. ¿Dónde están los papeles de la casa? ¿Quién tiene las escrituras? ¿Por qué mamá cambió su testamento sin decirnos? Yo no sabía de qué hablaban. Solo sabía que mamá, en sus últimos días, me había dicho, «Mija, todo lo que tengo es tuyo. Tú fuiste la única que se quedó». Desde entonces, mis hermanos comenzaron una campaña silenciosa pero devastadora contra mí. En las reuniones familiares ya no me invitaban. El cumpleaños de mi sobrino favorito, Miguelito, se celebró sin mí. La Navidad pasada, mientras ellos cenaban en casa de Roberto, yo pasé la Nochebuena sola, acompañada únicamente por los villancicos en la radio y mi rosario entre las manos. Las pocas veces que nos encontrábamos en la iglesia de San Juan Bosco, donde toda la familia había sido bautizada, ellos me saludaban con fingida cordialidad,
pero sus ojos me gritaban: «Ahí va la manipuladora, la que se aprovechó de mamá». Los murmullos llegaban hasta mis oídos como dagas. Se hizo la sacrificada para quedarse con todo. Pobrecita mamá, seguro la presionó. Siempre fue la más convenenciera. ¿Y yo? Yo me refugiaba en la oración. Cada noche, antes de dormir, abría mi Biblia en el Salmo 27. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién he de temer? Pero por primera vez en mi vida, tenía miedo. Miedo de que quizás ellos tuvieran razón. Miedo de que mi amor hubiera sido egoísta. Miedo de que Dios me estuviera castigando con esta soledad. Esa mañana, después del mensaje de Roberto, me senté frente al espejo de mi tocador. Mi rostro mostraba las huellas de tanto llanto silencioso. Mis ojos, antes brillantes, ahora parecían apagados. Tomé entre mis manos el rosario que mamá me había regalado en mi primera comunión, y por primera vez en meses, no pude rezar. Solo pude susurrar: «Señor, si esta culpa verdaderamente es mi cruz, ayúdame a cargarla. Pero si no lo es, muéstrame el camino». No sabía que la respuesta llegaría de la forma más inesperada, pero déjame contarte cómo comenzó todo esto, porque la historia que mis hermanos inventaron no es la verdad que Dios conoce. Hace 5 años, cuando mamá cumplió 78, comenzó a olvidar pequeñas cosas. Dejaba la estufa encendida, se perdía en el mercado de San Juan de Dios donde había comprado toda la vida. Confundía los nombres de sus nietos. Roberto y Carmen lo llamaban cosas de la edad, y seguían con sus vidas ocupadas. Yo trabajaba medio tiempo limpiando oficinas en el centro de Guadalajara. No ganaba mucho, pero me alcanzaba para mis gastos y para ayudar a mamá con sus medicinas para la presión. Cada viernes, después de cobrar, pasaba por la farmacia Guadalajara a comprar sus pastillas y llegaba a su casita con una bolsa de mandado: frijoles, arroz, pollo y siempre sus tortillas favoritas de la tortillería de Doña Refugio. «Mija, no tienes que hacer esto», me decía mamá mientras yo organizaba sus medicamentos en los pastilleros que le había comprado, uno para cada día de la semana. «Tus hermanos también pueden ayudar». «Ay, mamá, a mí me da gusto cuidarla. Además, ellos tienen sus familias, sus trabajos importantes». Pero en mi corazón sabía la verdad. Yo era la soltera, la que no tenía compromisos, la que podía sacrificarse sin que nadie la extrañara en casa. Cuando mamá se cayó en el baño y se fracturó la cadera, Roberto llegó al hospital de urgencias del IMSS como si fuera el hijo modelo. Se presentó con el médico, hizo preguntas técnicas, exigió el mejor tratamiento, pero cuando el doctor explicó que mamá necesitaría cuidados las 24 horas durante su recuperación, Roberto miró su reloj y dijo: «Doctor, ¿no hay algún asilo donde pueda estar bien atendida? Es que nosotros trabajamos». Mi corazón se partió. ¿Un asilo? ¿Para la mujer que nos había criado con tanto amor? ¿Que había vendido su máquina de coser para comprarnos útiles escolares? ¿Que había trabajado en casas ajenas para darnos de comer? «Yo me hago cargo», dije sin pensarlo 2 veces. Carmen me miró como si hubiera dicho una locura. «Ana, tú no sabes nada de cuidar enfermos. Esto es muy complicado». «Aprenderé», respondí abrazando la mano fría de mamá. Y aprendí. Dios mío, ¿cómo aprendí? Primero, tuve que adaptar mi casita. Vendí mi comedor de madera para comprar una cama de hospital usada. Moví todos mis muebles de la sala para hacer espacio. Mi hogar se convirtió en un pequeño hospital domiciliario. Pañales adultos, cremas para las llagas, medicamentos para el dolor, un andador, una silla de ruedas que conseguí prestada en la parroquia. Roberto visitó exactamente 3 veces en 6 meses. Carmen, 5 veces. Y siempre con prisa, siempre revisando sus teléfonos, siempre con alguna excusa para irse temprano. «¿Cómo está mamá?», preguntaban al llegar. «Ahí está, platícale», les decía yo. Pero ellos preferían hablar conmigo, como si mamá fuera un mueble que había que revisar, pero no incluir en la conversación. Los gastos se fueron acumulando como una montaña. Los pañales costaban 300 pesos por paquete. Las medicinas, 500 pesos al mes. La fisioterapista que venía 2 veces por semana,
$400 por sesión. Y mamá necesitaba comida especial, gelatinas sin azúcar, caldos nutritivos, frutas frescas que su estómago pudiera digerir. Yo dejé mi trabajo de medio tiempo para cuidarla completamente. Mis ahorros desaparecieron como agua entre los dedos. Primero los $2,000 que tenía guardados para mi operación de cataratas. Después, los $5,000 que había juntado vendiendo tamales en Navidad durante 3 años. Finalmente, tuve que pedirle a mi compadre Jesús que me prestara $10,000 para una cirugía menor que mamá necesitaba. ¿Y mis hermanos? Roberto me mandaba $500 cada 2 meses para ayudar. Carmen contribuía con $1,000 cuando le sobraba del gasto de la casa. Es que Ana, tú que vives ahí con ella, tú ves directamente lo que necesita, justificaba Roberto. Nosotros desde lejos no sabemos. Una noche, mamá tuvo una crisis de ansiedad. Eran las 2 de la madrugada. Y ella gritaba que se estaba muriendo, que no podía respirar. La llevé en un taxi al hospital. Yo no tenía coche, gastando mi último billete de $200. Los médicos dijeron que había sido un ataque de pánico, muy común en personas con demencia avanzada. Llamé a Roberto desde el hospital, temblando de miedo y cansancio. ¿En serio era necesario llevarla ahorita a Ana? Mañana yo hubiera podido pasar por ustedes. Roberto, mamá pensaba que se moría. Pero no se murió, ¿verdad? Ya tienes que aprender a no alarmarte por cualquier cosa. Colgué el teléfono y me fui a la capilla del hospital. Me arrodillé frente a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús y lloré como no había llorado desde que era niña. Señor Jesús, ayúdame a entender. ¿Estoy haciendo mal las cosas? ¿Por qué ellos no ven que mamá me necesita? ¿Por qué tengo que cargar sola con esto? Pero no recibí respuesta esa noche. Solo el silencio frío del hospital y el peso de una responsabilidad que mis hombros ya no podían cargar. Los meses siguientes fueron los más duros de mi vida. Mamá ya no reconocía a nadie, pero extrañamente, conmigo se calmaba. Yo le cantaba las canciones de Pedro Infante que tanto le gustaban. Le leía pasajes de la Biblia. Le rezaba el rosario, aunque ella ya no pudiera responder. Durante las noches, cuando mamá dormía inquieta, yo me quedaba despierta orando. Tenía miedo de quedarme dormida y que algo le pasara. Desarrollé un insomnio crónico que me tenía con ojeras permanentes y temblores en las manos. Un domingo, después de misa en San Juan Bosco, me encontré con Carmen en el atrio de la iglesia. Ana, te ves terrible. ¿No crees que ya es momento de considerar un asilo? Hay lugares muy buenos y mamá estaría mejor atendida. Carmen, mamá está bien conmigo, pero tú te estás acabando. Mira cómo estás de flaca. ¿Qué ojeras tienes? Esto no es vida para ti. ¿Y qué sugiere? ¿Que la abandone como ustedes? Carmen se ofendió. Nosotros no la hemos abandonado. Venimos cuando podemos. Cuando pueden, repetí, sintiendo cómo la amargura se apoderaba de mi corazón. Cuando pueden entre sus viajes a la playa, sus cenas en restaurantes caros, sus fines de semana en el lago de Chapala. No es justo que nos hables así, Ana. Nosotros también trabajamos. También tenemos gastos. Esa tarde regresé a casa cargando una culpa nueva. ¿Era yo la que estaba mal? ¿Era egoísta querer que mis hermanos también sacrificaran algo por mamá? Me arrodillé frente al crucifijo de la sala y abrí mi Biblia en busca de respuestas. Mis ojos cayeron en Mateo 25:40. En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y entendí que mi misión no era juzgar a mis hermanos, sino seguir amando, aunque me doliera, aunque me costara todo. La última Navidad que mamá pasó consciente, yo tenía la ilusión de que fuera especial. Había juntado peso por peso durante meses para comprar los ingredientes del mole que tanto le gustaba, el mismo que ella me había enseñado a preparar cuando yo tenía 12 años. Compré chiles, chocolate de tabla, almendras, todo lo necesario para que el sabor fuera exactamente como ella lo recordaba. Le escribí un mensaje a Roberto. Hermano, voy a hacer el mole de mamá para Nochebuena. ¿Vienes con toda la familia? Mamá estará muy contenta. Su respuesta llegó 3 horas después. Ana, ya tenemos planes. Carmen organiza la cena en su casa.
Disfruten ustedes dos. ¿Carmen organiza la cena? ¿Y a mí ni siquiera me habían invitado? Llamé a Carmen directamente, con el corazón encogido. Hermana, Roberto me dice que organizas la cena de Nochebuena. Ay, Ana, es que sabemos que tú no puedes dejar a mamá. Mejor quédate ahí con ella. Nosotros celebramos entre los que sí podemos movernos libremente. ¿Los que sí pueden movernos libremente? Las palabras me cayeron como bofetadas. Carmen, puedo llevar a mamá. Solo necesito que me ayudes a bajarla del coche. No, Ana, eso va a ser muy complicado. Además, los niños van a estar corriendo. Va a haber mucho ruido. Mamá va a estar mejor en su ambiente tranquilo. Su ambiente tranquilo. Como si mamá fuera una planta que necesitaba condiciones especiales, en lugar de una mujer que había criado a esos mismos nietos que ahora corrían libres en reuniones donde ella ya no era bienvenida. Esa Nochebuena, mientras yo le daba de comer mole a mamá con una cucharita, veía las fotos en Facebook de mis hermanos brindando con sidra, los niños abriendo regalos, todos sonriendo frente al árbol navideño de Carmen. En las fotos se veían felices, completos, como si nada les faltara, como si nosotras no existiéramos. Mamá, que ya casi no hablaba, murmuró algo que sonó como, ¿dónde están mis otros hijos? No supe qué responderle. Solo le acaricié la mano y puse villancicos en la radio mientras las lágrimas me rodaban por las mejillas. El 6 de enero, Día de Reyes, Miguelito, el hijo de Carmen, cumplía 8 años. Yo había sido su madrina de bautizo, la tía que le llevaba dulces cada domingo, la que le había enseñado a hacer la señal de la cruz. Desde que mamá estaba enferma, no había podido visitarlo, pero nunca dejé de rezar por él. Compré un carrito de control remoto con mis últimos ahorros. No era gran cosa, pero tenía lucecitas y hacía ruidos de motor real. Lo envolví con papel de regalo que había guardado del año anterior y escribí una tarjeta. Para mi ahijado querido, que la Virgen de Guadalupe siempre te bendiga. Con amor, tu tía Ana. Llamé a Carmen. Hermana, ¿a qué hora es la fiesta de Miguelito? Quiero llevarle su regalo. Ana, es que va a ser algo muy sencillo, solo la familia más cercana. Pero yo soy su madrina. Sí, pero es que Miguelito ya no pregunta por ti. Los niños olvidan rápido, ya sabes. Me quedé sin palabras. ¿Miguelito ya no preguntaba por mí? El niño que me había dicho, tía Ana, tú eres mi segunda mamá, cuando tenía 5 años. Carmen, solo quiero entregarle su regalo. No necesito quedarme a la fiesta. Mejor déjalo para después, Ana. Otro día que esté más tranquilo. Ese otro día nunca llegó. El regalo se quedó guardado en mi ropero durante meses, hasta que finalmente se lo di a un niño del vecindario. Pero cada vez que veía el espacio vacío donde había estado el paquete, sentía como si hubieran arrancado un pedazo de mi corazón. En marzo, cuando los doctores nos dijeron que mamá tenía pocas semanas de vida, yo pensé que al menos el final uniría a la familia, que mis hermanos entenderían que este era el momento de hacer las paces, de acompañar juntos a nuestra madre en su última travesía. Les mandé un mensaje al grupo familiar de WhatsApp que habíamos creado años atrás. Hermanos, los doctores dicen que mamá ya no tiene mucho tiempo. Creo que deberíamos turnarnos para acompañarla. Ella necesita sentir que todos estamos aquí. Roberto respondió, Ana, tú que estás ahí todo el tiempo, avísanos cuando sea el momento final. Mientras tanto, nosotros seguimos con nuestras rutinas. ¿Rutinas? ¿Su madre se estaba muriendo? ¿Y ellos seguían con sus rutinas? Carmen añadió, sí, Ana. Tú nos avisas si hay alguna emergencia real. Emergencia real. Como si la agonía lenta de una mujer que nos había dado la vida no fuera suficientemente real para interrumpir sus empleos, sus cenas, sus noches de televisión. Durante esas últimas semanas, yo no dormí. Literalmente. Me quedaba despierta toda la noche escuchando la respiración irregular de mamá, asegurándome de que no se sintiera sola en la oscuridad. Le hablaba, aunque ya no me respondiera. Le contaba historias de cuando éramos niños. Le recordaba las tardes que pasábamos cosiendo juntas, los domingos que íbamos a misa de 5 y después comíamos elotes con chile en el parque de la colonia. Mamá, ¿se acuerda cuando Roberto se cayó del árbol de mangos y usted corrió descalza hasta el hospital? ¿Se acuerda cuando Carmen tuvo varicela y usted se desveló una semana entera cuidándola?
Sus hijos la amaron mucho, mamá. Solo que ya no saben cómo demostrarlo. Una madrugada, mamá abrió los ojos y me miró con una claridad que no había tenido en meses. Ana, murmuró con voz ronca. Aquí estoy, mamá. Tú fuiste mi bendición. Se me quebró la voz. No, mamá, usted fue la mía. Perdónalos, mija. No saben lo que hacen. Esas fueron casi sus últimas palabras coherentes. Y yo entendí que incluso en su lecho de muerte, mamá seguía siendo más compasiva que yo. El día que mamá murió, yo estaba sola con ella. Era un martes por la mañana. Llovía levemente, y ella simplemente dejó de respirar mientras yo le sostenía la mano y le rezaba una Salve Regina. Llamé a Roberto temblando. Hermano, mamá ya se fue. ¿Ahorita? ¿Estás segura? Sí, Roberto. Se fue en paz. Ok, ya vamos para allá. No toques nada hasta que lleguemos. ¿No tocar nada? ¿Ni siquiera podía cerrarle los ojos a mi propia madre? Llegaron 1 hora después con una funeraria de lujo que yo jamás habría podido pagar. Entre los dos habían decidido todo. El ataúd, las flores, el horario del velorio. A mí ni siquiera me preguntaron qué quería. Ana, tú que la cuidaste tanto, seguramente estás muy cansada, me dijo Carmen con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nosotros nos encargamos de todos los trámites. Y así fue como me convertí en espectadora del funeral de mi propia madre. Pero lo peor vino después. Al día siguiente del entierro, Roberto llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles. Ana, necesitamos revisar los documentos de mamá, las escrituras de su casa, las cuentas bancarias, todo. ¿Qué documentos? Mamá vivía con muy poco. Por eso mismo, necesitamos saber exactamente qué hay y cómo se va a repartir. Carmen llegó media hora después, también con carpetas, como si hubieran coordinado un operativo. Hermana, encontramos algunas inconsistencias en las cuentas de mamá, dijo Carmen. Parece que en los últimos años sacó dinero de sus ahorros, y queremos saber en qué se gastó. Se gastó en sus medicinas, en sus cuidados, en todo lo que ustedes no quisieron pagar, respondí, sintiendo cómo la indignación me subía por la garganta. No te pongas a la defensiva, Ana, dijo Roberto. Solo queremos que todo quede claro. Claro. Como si yo hubiera robado algo. Como si los 2 años que había dedicado a cuidar a mamá hubieran sido una estrategia para quedarme con su inexistente fortuna. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mamá, no pude rezar. Me quedé sentada frente al crucifijo con mi rosario en las manos, pero las palabras no salían. Solo había un vacío enorme donde antes vivía mi fe. Y una pregunta que me torturaba. Dios mío, ¿dónde estás? 1 semana después del funeral, Roberto apareció en mi puerta con un abogado. No tocó. No saludó. Simplemente llegó con un hombre en traje gris que se presentó como licenciado Hernández y me dijo que venían a revisar la situación legal de la herencia. Ana, este señor necesita hacer algunas preguntas sobre los últimos años de mamá, dijo Roberto, evitando mirarme a los ojos. Es solo protocolo. ¿Protocolo? Mi hermano mayor, el que solía cargarme en sus hombros cuando yo tenía 5 años, ahora me trataba como a una sospechosa. El licenciado Hernández abrió una libreta y comenzó a disparar preguntas como balas. Señora Morales, ¿es cierto que usted fue la única persona con acceso a las cuentas bancarias de su madre durante sus últimos 2 años de vida? Yo la acompañaba al banco cuando ella ya no podía ir sola. Respondí, sintiendo cómo mis manos comenzaban a temblar. ¿Realizó retiros frecuentes de dinero en efectivo? ¿Para sus medicinas? ¿Para el súper? ¿Para... ¿Tiene recibos de esos gastos? Me quedé callada. ¿Recibos? ¿Quién guarda recibos de las tortillas, de las verduras del mercado, de los pañales para adulto que compraba cada tercer día? Señora, entendemos que cuidar a una persona enferma genera gastos, continuó el abogado con una sonrisa fría. Pero necesitamos documentación que respalde en qué se gastaron exactamente 43,000 pesos que su madre retiró de sus ahorros en los últimos 18 meses. ¿43,000 pesos? Yo sabía que mamá había gastado sus ahorros, pero nunca había calculado la cantidad exacta. Cada retiro había sido una necesidad inmediata.
la fisioterapista, las medicinas que el seguro no cubría, los pañales, la comida especial, el tanque de oxígeno que tuvimos que rentar durante sus últimas semanas. Ese dinero se gastó en cuidarla, murmuré, sintiendo cómo las palabras se me atragantaban. Roberto finalmente habló. Ana, lo que pasa es que Carmen y yo nunca autorizamos esos gastos. Si mamá necesitaba algo tan caro, nos deberías haber consultado. ¿Consultarlos? ¿A ellos que nunca contestaban el teléfono cuando yo llamaba desesperada desde el hospital? ¿A ellos que siempre tenían una excusa para no venir? Roberto, yo los llamé muchas veces. Ustedes siempre dijeron que no podían, que yo me hiciera cargo. Pero hacerte cargo no significa gastarte todos los ahorros de mamá sin decirnos nada. Intervino Carmen, que había llegado mientras hablábamos. Ana, parece que te aprovechaste de que mamá ya no estaba bien de la cabeza. Esas palabras me pegaron como un martillazo en el pecho. ¿Aprovecharme? ¿De mi propia madre? Carmen, jamás me aproveché de mamá. Entonces explica por qué de repente, en sus últimos meses, mamá cambió su testamento y te dejó todo a ti, dijo Roberto, sacando unos papeles de su carpeta. ¿Qué testamento? Dijo el licenciado, mostrándome un documento que yo nunca había visto, firmado 3 meses antes de su muerte. Su madre le heredó a usted la casa y lo poco que quedaba en sus cuentas. Mi mundo se tambaleó. ¿Mamá había hecho un testamento? ¿Cuándo? ¿Por qué no me había dicho nada? Yo no sabía nada de esto. Roberto rió con amargura. Claro que no sabías. Solo fuiste con ella al notario, ¿verdad? Nunca fui con mamá a ningún notario. Ella apenas podía caminar. ¿Cómo iba a llevarla a hacer trámites? Ana, por favor, dijo Carmen con condescendencia. El notario tiene registro de que tú la acompañaste. Está tu firma como testigo. Me sentí como si el piso se abriera bajo mis pies. ¿Mi firma? ¿Cuándo había firmado yo algo en un notario? Déjenme ver ese papel, pedí con voz temblorosa. El licenciado me mostró el documento. Efectivamente, ahí estaba una firma que parecía mía, pero yo no recordaba haber estado nunca en esa oficina, haber visto ese papel, haber presenciado que mamá firmara nada. Esto tiene que ser un error, susurré. El error, Ana, fue confiar en ti, dijo Roberto, guardando los papeles. Pero esto se va a resolver. Vamos a impugnar ese testamento. Después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala, viendo el lugar vacío donde había estado la cama de mamá. La casa se sentía enorme y fría sin su presencia, pero ahora también se sentía contaminada por las acusaciones de mis hermanos. ¿Era posible que yo hubiera firmado algo sin recordarlo? En esos últimos meses había estado tan agotada, tan desesperada. ¿Habría algún día que llevé a mamá a algún lado y firmé algo sin entender bien qué era? Pero no. Yo recordaba cada salida, cada cita médica, cada trámite. Nunca habíamos ido a un notario. Entonces, ¿por qué estaba mi firma ahí? Esa noche intenté rezar, pero las palabras del rosario se me trababan en la garganta. Por primera vez en mi vida, dudé de todo. ¿Y si mis hermanos tenían razón? ¿Y si yo, sin darme cuenta, había influido en mamá para que me dejara todo? ¿Y si mi amor había estado mezclado con interés, y yo era tan ciega que no podía verlo? Señor Jesús, murmuré entre lágrimas, si hice algo malo, muéstramelo. Pero si no, por favor, ayúdame a encontrar la verdad. Al día siguiente, Carmen llegó sola a mi casa. Traía una bolsa con pan dulce de la panadería La Esperanza, como cuando éramos niñas, y venía a pedirme perdón después de una pelea. Ana, necesitamos hablar como hermanas, dijo, sentándose en mi cocina con la familiaridad de quien había crecido en esa casa. ¿Ahora sí soy tu hermana? Ayer era una ladrona. Ay, Ana, no seas dramática. Mira, yo sé que tú cuidaste mucho a mamá. Nadie lo niega. Pero también tienes que entender que para nosotros es muy raro que de repente mamá te haya dejado todo. Carmen, yo tampoco entiendo qué pasó. Juro por esta cruz, dije, tocando el crucifijo que traía en el cuello, que yo no sabía nada de ese testamento. Pero Ana, piénsalo. Tú eras la única que estaba con ella todo el tiempo. Tal vez en algún momento, sin querer, le dijiste algo que la hizo pensar que tú necesitabas más ayuda que nosotros.
¿Cómo qué cosa? No sé. Tal vez le contaste que estabas batallando con dinero, que habías gastado tus ahorros cuidándola. Mamá siempre fue muy sensible a esas cosas. Era cierto. Yo le había contado a mamá que había vendido mis cosas, que había dejado mi trabajo, que estaba preocupada por el dinero, pero nunca con la intención de que ella hiciera algo al respecto. Carmen, yo solo le platicaba mis preocupaciones porque era mi mamá, como cuando éramos niñas y le contábamos todo. Pero ella ya no era la misma mamá, Ana. Ella ya estaba confundida, y tal vez interpretó tus problemas como una petición de ayuda. Las palabras de Carmen sembraron una semilla de duda en mi corazón. ¿Era posible que yo, sin darme cuenta, hubiera manipulado emocionalmente a mamá? ¿Que mis quejas sobre el dinero la hubieran presionado para cambiar su testamento? Ana, mira, continuó Carmen, tomando mi mano. Nosotros no queremos que esto se vuelva una guerra legal. Tú sabes que mamá nos amaba a todos por igual. ¿No crees que lo justo sería repartir todo entre los 3 hermanos? Pero Carmen, no hay mucho que repartir. La casa está hipotecada, las cuentas casi vacías. Pero es el principio, Ana. Es lo correcto. Además, piensa en Miguelito, en mis otros hijos. Ellos también eran nietos de mamá. Y ahí estaba la carta emocional que yo sabía que llegaría. Mis sobrinos. Los niños que yo había cargado cuando eran bebés, a los que les había comprado dulces. Los que alguna vez me dijeron, «Tía, si de verdad amas a esta familia», dijo Carmen, apretándome la mano, «vas a hacer lo correcto. Vas a firmar la renuncia de herencia para que todo se reparta equitativamente». «¿Y si no lo hago?», Carmen suspiró. «Ana, entonces tendríamos que proceder legalmente. Y eso significaría exponer todo. Los retiros de dinero, las irregularidades, el hecho de que tú eras la única con acceso a mamá. ¿Me estás amenazando? Te estoy protegiendo. Porque si esto llega a los tribunales, va a salir muy feo para ti. Va a parecer que te aprovechaste de una anciana enferma». Esa noche, mientras miraba el crucifijo de mamá en la pared, una frase se repetía en mi mente como un eco tortuoso. ¿Y si ellos tienen razón? Por primera vez desde la muerte de mamá, consideré la posibilidad de que tal vez yo no era la víctima en esta historia. Tal vez era la villana que no podía verse a sí misma con claridad. Tal vez esa culpa que me perseguía realmente era mi cruz. 3 días después de la conversación con Carmen, yo seguía dándole vueltas a sus palabras como un disco rayado. ¿Era verdad que yo había manipulado a mamá sin darme cuenta? ¿Mis quejas sobre el dinero la habían presionado? ¿Era yo realmente tan ciega a mis propias motivaciones? No podía dormir, no podía comer. Cada vez que intentaba orar, las palabras se me atoraban en la garganta como si Dios mismo estuviera dudando de mi inocencia. Esa mañana de sábado, mientras tomaba mi café frío porque ni siquiera tenía energía para calentarlo, sonó el timbre. Era doña Esperanza, mi vecina de toda la vida. Una mujer de 82 años que había conocido a mamá desde que nos mudamos a esta colonia hace más de 30 años. «Ana, hijita, te traigo caldito de pollo», dijo, entrando con una olla humeante. «Te veo muy flaquita desde que se fue tu mamá». Doña Esperanza tenía esa sabiduría que solo dan los años y el sufrimiento. Había criado sola a 5 hijos después de que su marido murió en un accidente en la fábrica de textiles. Conocía el dolor de cargar responsabilidades que otros no querían tomar. «¿Cómo está, doña Esperanza?» «Yo bien, mija. La que me preocupa eres tú. Te he visto muy triste estos días. ¿Son tus hermanos otra vez?» No pude evitarlo. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas mientras le contaba todo. Las acusaciones, el testamento misterioso, las dudas que Carmen había sembrado en mi corazón. Doña Esperanza me escuchó en silencio, moviendo la cabeza ocasionalmente, hasta que terminé mi relato. «Ana», dijo finalmente, «yo vi todo. Yo estaba aquí cuando tus hermanos no venían. Yo te ayudé a subir a tu mamá al coche cuando la llevabas al doctor. Yo la oí gritar tu nombre cuando tenía pesadillas. Pero, doña Esperanza, ¿y si ellos tienen razón? ¿Y si yo sin querer...?» «Mija», me interrumpió con firmeza, «yo tengo 82 años. He visto de todo en esta vida. Y te puedo asegurar que lo que tú hiciste fue amor puro. ¿Sabes qué es manipulación? Lo que están haciendo tus hermanos ahorita contigo.
Sus palabras me pegaron como un rayo de luz en medio de la tormenta. Ellos no estuvieron aquí cuando tu mamá lloraba porque se sentía sola. No estuvieron cuando ella me decía, Esperanza, ¿qué habría sido de mí sin mi Ana? Tu mamá sabía perfectamente lo que hacía cuando cambió ese testamento. Pero ¿cómo sabe que sabía? ¿Ella ya estaba confundida? Ana, tu mamá tenía Alzheimer. No era tonta. Había días malos y días buenos. Y yo la vi en uno de sus días buenos, hace como 4 meses, cuando me dijo, Esperanza, ya hice los papeles para que Ana se quede con la casita. Ella es la única que se merece lo poco que tengo. Mi corazón se detuvo. ¿Mamá le dijo eso? Clarito como el agua. Y me pidió que fuera su testigo si algún día hacía falta. Dijo que sabía que sus otros hijos iban a hacer pleito. Por primera vez en semanas, sentí que podía respirar. Mamá había estado consciente. Había tomado una decisión deliberada. No había sido manipulación mía. Doña Esperanza, ¿usted estaría dispuesta a decir eso frente a otras personas? Mija, yo voy a decir la verdad donde sea necesario. Pero primero, tú tienes que decidir si vas a pelear por lo que es tuyo o si te vas a dejar pisotear. Esa tarde, por primera vez desde el funeral, logré orar de verdad. Me arrodillé frente al crucifijo de mamá y abrí mi corazón. Señor Jesús, perdóname por dudar. Perdóname por dejar que las mentiras de otros nublaran mi fe en tu justicia. Mamá está contigo ahora, y tú sabes la verdad de todo lo que pasó. Dame fuerzas para defenderla, para defender su última voluntad, para no permitir que manchen su memoria. Por primera vez en días, sentí paz. Al día siguiente, domingo, fui a misa en San Juan Bosco. Hacía semanas que no iba porque no podía soportar las miradas de lástima de los feligreses que sabían de mis problemas familiares. Pero esa mañana necesitaba estar en la casa de Dios. Durante la homilía, el padre Miguel habló sobre David enfrentando a Goliat. Sus palabras parecían dirigidas directamente a mi corazón. Hermanos, a veces la fe no significa ser mansos como corderos. A veces, la fe significa tener el valor de enfrentar a los gigantes que quieren destruir lo que Dios nos ha dado. Después de misa, me acerqué al padre Miguel. Padre, necesito consejo. Le conté mi situación, omitiendo nombres, pero explicando el dilema moral que me torturaba. ¿Era cristiano pelear por una herencia? ¿No debería yo simplemente perdonar y compartir? Hija, me dijo el padre Miguel. Hay diferencia entre perdonar y permitir que abusen de ti. Jesús perdonó a quienes lo crucificaron, pero también expulsó a los mercaderes del templo cuando profanaron la casa de su Padre. A veces, defender la justicia es un acto de amor. Pero ¿qué hay del precepto de poner la otra mejilla? Poner la otra mejilla no significa ser cómplice de la injusticia. Significa no responder al mal con mal, pero sí responder con la verdad y la justicia. Salí de la iglesia con una claridad que no había sentido en semanas. Era momento de actuar. El lunes por la mañana, hice algo que no había hecho en años. Les dije que no a mis hermanos. Carmen me llamó temprano. Ana, ¿ya pensaste en lo que hablamos? El abogado dice que si firmas la renuncia esta semana, todo se puede resolver rápido y sin problemas. Carmen, no voy a firmar nada. Hubo un silencio del otro lado de la línea. ¿Cómo que no vas a firmar? Lo que oíste. No voy a renunciar a lo que mamá me dejó. Ana, ¿te has vuelto loca? ¿Prefieres pelear con tu familia por dinero? No estoy peleando por dinero, Carmen. Estoy defendiendo la voluntad de mamá. La voluntad de mamá fue manipulada por ti. Eso lo vamos a ver. Y colgué el teléfono. Por primera vez en mi vida adulta, había colgado el teléfono a uno de mis hermanos. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo. Pero no era miedo. Era adrenalina. Era la sensación de alguien que finalmente había decidido defenderse. Inmediatamente llamé a un número que había encontrado en el directorio telefónico. Licenciado Martínez, Derecho Familiar. Licenciado, necesito asesoría legal. Quieren que renuncie a una herencia que mi madre me dejó legalmente. Venga esta tarde, señora. Traiga todos los documentos que tenga. Por la tarde, en el pequeño despacho del licenciado Martínez,
Un hombre mayor con canas y mirada bondadosa que me recordó a mi difunto padre. Expliqué toda la situación. Señora Morales, me dijo después de revisar los papeles, este testamento está perfectamente legal. Su madre tenía derecho absoluto de disponer de sus bienes como quisiera. Y por lo que me cuenta, ella tenía motivos muy claros para hacerlo. ¿Pero qué hay de la acusación de que yo la manipulé? Tendrían que probarlo. Y por lo que veo aquí, va a ser muy difícil. El notario certificó que su madre estaba en pleno uso de sus facultades mentales el día que firmó. Licenciado, yo no tengo mucho dinero para pagar un abogado. Señora, este caso se puede manejar con honorarios condicionados. Solo pago si ganamos. Y por lo que veo, las posibilidades son muy buenas. Esa noche, por primera vez desde la muerte de mamá, dormí profundamente. No porque hubiera resuelto todo, sino porque había tomado una decisión. Había elegido defender la verdad en lugar de doblarme ante las mentiras. Y cuando desperté el martes por la mañana, me preparé mi café de olla como todos los días, pero esta vez lo saboreé. Me senté en mi cocina, en mi casa, que mi mamá me había dejado porque sabía quién la había amado de verdad, y por primera vez en meses, sonreí. Había encontrado algo que creía perdido para siempre, mi dignidad, y con ella, había encontrado nuevamente a Dios. El miércoles por la mañana, Roberto llegó a mi casa sin avisar. Esta vez no venía solo. Traía a Carmen, al licenciado Hernández, y a una sorpresa que no esperaba. Mi cuñada Leticia y mis dos sobrinos mayores, Daniela y Rodrigo, ya adultos. Tocaron el timbre con insistencia, como si fuera una emergencia. Cuando abrí la puerta, Roberto me empujó suavemente hacia adentro y todos entraron sin esperar invitación. Ana, necesitamos hablar. Esto ya se salió de control, dijo Roberto, plantándose en medio de mi sala como si fuera el dueño de la casa. Buenos días a ustedes también, respondí, sintiendo cómo mi nueva determinación se fortalecía ante tanta prepotencia. Carmen se dirigió directamente a mí con lágrimas en los ojos. Lágrimas que yo sabía perfectamente que podía producir a voluntad cuando la situación lo requería. Ana, ¿en serio vas a destruir a nuestra familia por dinero? ¿Esto es lo que mamá hubiera querido? Lo que mamá quería está muy claro en su testamento, respondí con una calma que yo misma no reconocía en mi voz. Leticia, mi cuñada, se acercó con su sonrisa falsa de siempre. Ana, querida, tienes que entender que esto nos está afectando a todos. Los niños están preguntando por qué la tía Ana ya no viene a las reuniones familiares. Era mentira. Los niños ya eran adultos, y hacía años que no me invitaban a ninguna reunión familiar. Pero Leticia siempre había sido experta en manipular la verdad. ¿Los niños preguntan por mí? Dije, mirando directamente a Daniela y Rodrigo. ¿Es verdad eso? Daniela, que ahora tenía 23 años, bajó la mirada con incomodidad. Rodrigo, de 21 años, revisaba su teléfono como si la conversación no fuera con él. El licenciado Hernández carraspeó. Señora Morales, hemos venido a hacerle una última oferta razonable. Sus hermanos están dispuestos a darle el 30% de la herencia si usted renuncia a sus derechos legales. Es una oferta más que generosa. ¿Generosa? Repetí, sintiendo cómo la indignación me recorría las venas. ¿Me están ofreciendo el 30% de lo que mi madre me dejó al 100%? Ana, interrumpió Carmen, tienes que ser práctica. Si esto llega a juicio, vas a gastar más en abogados de lo que podrías recibir. Y además, va a salir todo a la luz. Los retiros de dinero, las irregularidades. ¿Qué irregularidades, Carmen? Roberto se adelantó con una carpeta nueva. Ana, hemos estado investigando. Encontramos que en los últimos 6 meses de vida de mamá, tú retiraste dinero de su cuenta casi cada semana. Cantidades grandes. Para sus medicinas, Roberto. Para todo lo que necesitaba. ¿Y no se te ocurrió guardar recibos? ¿No se te ocurrió consultarnos antes de gastar tanto dinero? Me quedé mirándolo fijamente. Este era el mismo hombre que me había dicho por teléfono, tú hazle como puedas, cuando le pedí ayuda para los gastos médicos de mamá. Roberto, ¿te acuerdas cuando te llamé porque mamá necesitaba un estudio que costaba 3,000 pesos? ¿Te acuerdas que me dijiste? Roberto desvió la mirada.
Te dijo que tú te hicieras como pudieras. Intervino una voz desde la puerta. Era doña Esperanza. Había llegado sin que nadie la escuchara, y ahora estaba parada en mi sala con su bastón en una mano y su bolsa en la otra. Disculpe, señora, dijo el licenciado Hernández, pero esta es una conversación privada familiar. Y yo soy la vecina que oyó toda esta conversación privada desde mi casa, respondió doña Esperanza sin inmutarse. Ana, mija, ¿necesitas que les cuente lo que yo sé? Sentí una paz inmensa al ver a esta mujer de 82 años dispuesta a enfrentar a toda mi familia por defender la verdad. Doña Esperanza, gracias, pero puedo manejar esto sola. ¿Quién es esta señora?, preguntó Carmen con desdén. Es la vecina que estuvo aquí cuando ustedes no estaban, respondí, sintiendo cómo mi voz se volvía más firme. La que me ayudó a cargar a mamá cuando ustedes estaban ocupados. La que oyó a mamá decir claramente que quería dejarme todo porque yo era la única que se había quedado con ella. El silencio llenó la sala como un peso denso. Roberto intentó retomar el control. Ana, esta señora puede decir lo que quiera, pero eso no cambia el hecho de que tú manipulaste emocionalmente a mamá. ¿Yo manipulé a mamá? Exploté finalmente. ¿Yo la manipulé? Roberto, durante 2 años te supliqué que vinieras a verla. 2 años. Carmen, tú me dijiste que para qué querían venir los nietos a ver a una vieja que ya no los reconocía. Ustedes fueron los que la abandonaron. Ana, no grites, dijo Leticia con su voz melosa. Estamos tratando de resolver esto en familia. ¡No!, grité más fuerte. Se acabó. Se acabó que me digan cómo debo sentir, cómo debo actuar, qué debo hacer con mi vida. Me puse de pie y caminé hasta el crucifijo de mamá. Lo toqué con reverencia y me volví hacia todos ellos. Quiero que sepan algo, dije, con una tranquilidad que me sorprendió a mí misma. Yo no pedí esta herencia. Yo no sabía que mamá había hecho ese testamento, pero ella lo hizo. ¿Y saben por qué lo hizo? Miré a cada uno de ellos a los ojos. Lo hizo porque cuando ella lloraba de dolor, yo era la que le sostenía la mano. Cuando no podía dormir por las pesadillas, yo era la que me quedaba despierta con ella. Cuando tenía miedo de morir sola, yo era la que le decía que Dios la estaba esperando con los brazos abiertos. Las lágrimas corrían por mis mejillas, pero ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de liberación. Yo cambié sus pañales. Yo le di de comer cuando ya no podía sostener la cuchara. Yo le canté las canciones de Pedro Infante que tanto le gustaban. Yo recé con ella todas las noches durante 2 años. Mi voz se quebró, pero continué. Y cuando ella murió, yo era la única que estaba ahí, sosteniendo su mano, diciéndole que la amaba, prometiéndole que iba a estar bien. Roberto intentó interrumpir, pero yo alcé la mano para detenerlo. No, Roberto, ya hablaste suficiente. Ahora me toca a mí. Saqué de mi bolsa un sobre que había preparado esa mañana. Aquí está la carta de mi abogado. Si ustedes quieren impugnar el testamento de mamá, adelante. Pero sepan que yo voy a pelear. Voy a pelear por su memoria, por su última voluntad, y por mi derecho a no ser tratada como una criminal por haber amado a mi madre. El licenciado Hernández miró el sobre con sorpresa. Señora, ¿está segura de que quiere hacer esto? Los gastos legales pueden ser considerables. Estoy segura, respondí, mirando directamente a Roberto. ¿Y saben qué más estoy segura? De que mamá está en el cielo, viendo todo esto. Y ella sabe quién la amó de verdad. Carmen se puso de pie bruscamente. Ana, si sigues con esta actitud, vas a perder a tu familia para siempre. Carmen, dije con una sonrisa triste, perdí a mi familia el día que ustedes decidieron que cuidar a mamá era solo mi responsabilidad. Lo que estoy recuperando ahora es mi dignidad. Doña Esperanza se acercó a mí y me tomó del brazo. Ana, mija, yo estoy contigo, y no soy la única. Mucha gente en esta colonia vio lo que tú hiciste y lo que ellos no hicieron. Roberto, rojo de ira, se dirigió hacia la puerta. Está bien, Ana. Tú lo quisiste así. Nos vemos en los juzgados. Nos vemos donde sea necesario, respondí. Pero antes de que se vayan, quiero que sepan algo más. Todos se detuvieron. Yo los perdono, dije, tocando el rosario que llevaba en el cuello. Los perdono por haberme abandonado cuando más los necesité.
Los perdono por haberme acusado de cosas terribles. Los perdono porque así me lo enseñó mamá, y así me lo enseñó Cristo. Hice una pausa, mirando especialmente a Daniela y Rodrigo, que seguían sin alzar la vista. Pero perdonar no significa que voy a permitir que esto vuelva a pasar. Ya no soy la Ana que se deja pisotear. Soy una mujer que sabe cuál es su valor delante de Dios. Carmen salió llorando. Roberto azotó la puerta. Los demás lo siguieron en silencio. Solo quedamos doña Esperanza y yo en mi sala. «Ay, mija», me dijo, abrazándome. «Qué orgullosa estaría tu mamá de verte así». Y, por primera vez en meses, yo también me sentí orgullosa de mí misma. Los días siguientes al confronto fueron extraños. Mi casa, que durante meses había estado llena de tensión y dolor, ahora se sentía liviana, como si hubiera expulsado espíritus malignos que habían estado oprimiendo cada rincón de mi hogar. Por primera vez en 2 años, desperté sin ese nudo en el estómago que me acompañaba desde que mamá se puso grave. Por primera vez desde su funeral, pude tomar mi café de olla sin que las manos me temblaran. Y por primera vez desde que comenzaron las acusaciones de mis hermanos, pude mirar el crucifijo de mamá sin sentir culpa. Esa primera mañana de libertad, mientras regaba las plantas del patio que había descuidado durante tantos meses, escuché mi nombre desde la barda. Ana. Ana Sofía. Era doña Carmen Ruiz, la señora que vendía flores en el mercado de San Juan de Dios. Había conocido a mamá desde hace décadas, y siempre me saludaba con cariño cuando yo pasaba a comprarle claveles para el altar de la Virgen. «Doña Carmen, ¿cómo está usted?» «Yo bien, mija. Pero vengo a decirte algo. Ayer me enteré de lo que están haciendo tus hermanos, y quiero que sepas que toda la gente del mercado está contigo». Me quedé sorprendida. ¿La gente del mercado sabía de mis problemas? «Es que tu mamá siempre nos platicaba de ti», continuó doña Carmen. «Siempre decía, mi Ana es un ángel que Dios me mandó. Y nosotros vimos cómo la cuidabas, cómo venías cansada a comprar sus medicinas, sus comidas especiales. Doña Carmen, yo no necesito que la gente hable de mis asuntos. No, mija, escúchame. Si necesitas testigos de cómo eras con tu mamá, aquí tienes a media plaza que puede declarar. Don Pancho de la carnicería, la señora Rosa de los caldos, todos vimos tu sacrificio. Y también vimos que tus hermanos nunca aparecían. Esa tarde, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía. ¿Señora Ana Morales? Sí, ¿quién habla? Habla Sandra Medina. Soy enfermera del IMSS. Estuve en el turno nocturno cuando usted llevaba a su mamá a emergencias. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué me llamaba una enfermera? Me enteré por una amiga en común de sus problemas legales con su familia. Señora Ana, yo quiero que sepa algo. En mis 20 años de enfermera, pocas veces he visto un amor tan puro como el que usted le tenía a su mamá. Se me quebró la voz. Sandra, gracias. Pero, no, déjeme terminar. Yo he visto hijos que abandonan a sus padres, que los maltratan, que solo aparecen cuando hay herencias de por medio. Pero usted se quedaba toda la noche en esas sillas incómodas del hospital, velando el sueño de su mamá. Usted le hablaba bonito, aunque ella ya no la reconociera. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Señora Ana, si usted necesita que yo declare sobre lo que vi, sobre el amor que usted le daba a su mamá, yo estoy dispuesta, porque lo que sus hermanos están diciendo es una injusticia. Esa semana, algo milagroso comenzó a pasar. Como si Dios hubiera enviado ángeles disfrazados de personas comunes, empezaron a aparecer testimonios de mi amor por mamá desde los lugares más inesperados. El chofer del taxi que siempre nos llevaba al hospital me buscó para decirme que él podía testificar sobre las veces que yo lloré en su coche, preocupada por los gastos médicos. La señora de la farmacia donde compraba las medicinas de mamá guardó todos los recibos de mis compras durante 2 años. Hasta el padre Miguel de la iglesia me dijo que había visto mis oraciones desesperadas pidiendo por la salud de mamá. Ana, me dijo el padre Miguel después de la misa del domingo, Dios está obrando en tu favor. Él sabe la verdad y la está sacando a la luz. Por primera vez en meses, mi fe no solo había regresado, sino que se había fortalecido como el acero templado en el fuego. El martes siguiente, hice algo que no había hecho desde que era soltera.
Me arreglé bonita solo por el gusto de hacerlo. Me puse mi vestido azul favorito, el que mamá me había regalado para mi cumpleaños número 60. Me pinté los labios de coral como a ella le gustaba, y salí a caminar por la colonia. No tenía un destino específico. Solo quería sentir el sol en mi cara, respirar aire fresco, recordar cómo se sentía estar viva en lugar de simplemente existir. Caminé hasta el parque donde mamá y yo solíamos sentarnos los domingos después de misa. Me senté en nuestra banca favorita, la que estaba junto al kiosco, y abrí mi Biblia en una página al azar. Mis ojos cayeron en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Cerré los ojos, y sentí la presencia de Dios como no la había sentido en años. No era solo fe, era certeza. Certeza de que estaba en el camino correcto, de que mi madre me había elegido por una razón, de que todo este dolor tenía un propósito. Mamá, susurré al viento, gracias por enseñarme que el amor verdadero a veces requiere defender lo que es justo. Esa tarde, cuando regresé a casa, había una camioneta desconocida estacionada frente a mi puerta. Por un momento sentí el viejo miedo. ¿Serían mis hermanos otra vez? Pero no. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con overol de trabajo y una sonrisa amable. ¿Usted es Ana Morales? Sí, señor. ¿En qué le puedo ayudar? Soy Evaristo Morales, primo segundo de su mamá. Viví muchos años en Estados Unidos y acabo de regresar. Me enteré de que doña Dolores murió y de los problemas que está teniendo con sus hermanos. ¿Un primo de mamá? Ella nunca me había hablado de ningún Evaristo. Señora Ana, yo vengo a decirle algo muy importante. Su mamá y yo nos escribimos durante muchos años. Yo tengo todas sus cartas, y en las últimas cartas que me mandó, ella me platicaba todo lo que usted hacía por ella. Sacó de su camioneta una caja de zapatos llena de sobres. Aquí están las pruebas de que su mamá estaba completamente consciente de sus decisiones. En estas cartas, ella me dice claramente que pensaba dejarle todo a usted, porque usted era su única hija que la cuidaba con amor. Mi corazón se detuvo. ¿Cartas? ¿Mamá había estado escribiendo cartas sobre mí? ¿Puedo ver una? Don Evaristo sacó un sobre y me leyó con voz clara. Querido primo, mi Ana es una santa. No sé qué habría sido de mí sin ella. Mis otros hijos están muy ocupados con sus vidas, y yo los entiendo. Pero Ana dejó todo para cuidarme. Ya hice los papeles para que ella se quede con la casa. Se lo merece más que nadie. Las lágrimas corrían por mi rostro como ríos de liberación. La carta está fechada 4 meses antes de que su mamá muriera, añadió don Evaristo. Y hay por lo menos 10 cartas más donde ella habla de usted con admiración y gratitud. Señor Evaristo, ¿usted estaría dispuesto a testificar? Por supuesto, señora Ana. Su mamá fue como una hermana para mí. Y lo que sus hermanos están haciendo es una injusticia que ofende la memoria de doña Dolores. Esa noche, por primera vez desde que comenzó toda esta pesadilla, me sentí completamente en paz, no solo porque tenía pruebas de mi inocencia, sino porque entendí algo mucho más profundo. Dios nunca me había abandonado. Él había estado preparando mi vindicación desde mucho antes de que yo supiera que la necesitaría. Me arrodillé frente al crucifijo de mamá y oré con un corazón desbordante de gratitud. Señor Jesús, perdóname por haber dudado de tu plan. Perdóname por haber pensado que me habías abandonado cuando en realidad estabas preparando el camino para mi liberación. Gracias por cada persona que has puesto en mi camino para defenderme. Gracias por mostrarme que el amor verdadero siempre encuentra la manera de brillar a través de la oscuridad. Y por primera vez en más de un año, dormí profundamente, sin pesadillas, sin angustia, sin miedo, porque había recuperado algo más valioso que cualquier herencia. Había recuperado mi fe en la justicia de Dios y en mi propio valor como su hija amada. 6 meses después, el juez había sido claro y contundente. El testamento de la señora Dolores Morales es completamente válido. Las acusaciones de manipulación no solo carecen de fundamento, sino que insultan la memoria de una mujer que tomó decisiones conscientes e informadas sobre su patrimonio. Mis hermanos perdieron el caso, pero yo gané algo mucho más valioso que un juicio:
Gané mi libertad. Esta mañana de sábado, mientras riego las plantas de mi jardín, nuestro jardín, como le digo ahora, porque siento que mamá sigue aquí conmigo, pienso en todo lo que ha cambiado en mi vida. La casa ya no se siente vacía. La llené de luz, de flores frescas, de música. Quité esa pesadez que se había instalado durante los años de enfermedad y conflicto. Ahora se respira alegría, se respira esperanza. Ayer terminé de pintar la sala de un amarillo suave, el color favorito de mamá. Los colores alegres ahuyentan las tristezas, me decía siempre. Y tenía razón. Cada mañana, cuando bajo a preparar mi café de olla, el sol entra por las ventanas y todo se ve dorado. Bendito. Algo hermoso ha florecido en mi vida. He encontrado una comunidad de personas que, como yo, saben lo que significa cuidar con amor y ser incomprendidas por ello. Conocí a Elena en el grupo de oración de los miércoles en la parroquia. Ella cuidó a su esposo con Parkinson durante 5 años, y sus hijos la culparon cuando él murió porque no lo llevó a tiempo al hospital la última vez. Conocí a Mercedes, que vendió todo lo que tenía para pagar la operación del corazón de su hermana, y después esa misma hermana la demandó por administrar mal sus bienes. Somos 5 mujeres que nos reunimos cada jueves en mi sala. Leemos la Biblia, oramos unas por otras, pero sobre todo, nos recordamos mutuamente que el amor verdadero no siempre es reconocido por quienes lo reciben, pero siempre es visto por Dios. Hermanas, les digo cada jueves, nosotras somos las Marías que ungieron los pies de Jesús mientras otros criticaban el derroche. Somos las que entendemos que el amor no se mide con calculadora. Esta semana, Elena me trajo una sorpresa. Había hablado con el párroco de San Antonio de Padua, en la colonia vecina, y él quería invitarme a dar testimonio sobre la importancia de cuidar a nuestros mayores con dignidad y amor cristiano. Ana, me dijo Elena, tu historia puede ayudar a muchas personas que están pasando por lo mismo. Al principio dudé. ¿Quién era yo para dar consejos? Pero después recordé las palabras del Salmo 66. Vengan y escuchen, todos los que temen a Dios, y les contaré lo que ha hecho por mi alma. El domingo pasado, subí al púlpito de San Antonio por primera vez en mi vida. Mis manos temblaban, pero mi voz salió firme. Hermanos, yo quiero contarles sobre una culpa que no era mía, pero que cargué durante años. Quiero hablarles sobre el día que decidí que el amor de Dios en mi corazón valía más que la aprobación de quienes no supieron valorar ese amor. Cuando terminé de contar mi historia, vi lágrimas en muchos ojos. Una señora se acercó después de misa. Ana, gracias. Yo estoy cuidando a mi mamá con demencia, y mis hermanas me dicen que soy tonta, que debería meterla en un asilo. Pero después de escucharte, sé que estoy haciendo lo correcto. Un señor mayor me tomó de las manos. Hija, mi esposa murió el año pasado. Yo la cuidé hasta el final, y mis hijos me dijeron que era mi obligación porque para eso estaba jubilado. Tu testimonio me ayudó a entender que lo que hice fue amor, no obligación. Ese día entendí que mi sufrimiento no había sido en vano. Dios lo había usado para fortalecerme, para prepararme para ayudar a otros que cargan cruces similares. Mis hermanos, bueno, ellos siguieron con sus vidas como si nada hubiera pasado. Roberto sigue presumiendo su camioneta nueva, ahora una todavía más grande, en sus redes sociales. Carmen sigue organizando fiestas familiares a las que, por supuesto, no soy invitada. Pero ya no me duele. De verdad que no me duele. El mes pasado me los encontré en el súper. Roberto me vio de lejos y cambió de pasillo para evitarme. Carmen fingió no reconocerme. Y yo les sonreí con sinceridad y seguí haciendo mi compra, porque entendí algo que me tomó 63 años aprender. No puedo controlar cómo otros me tratan, pero sí puedo controlar cómo yo respondo. Y yo elijo responder con la dignidad que me enseñó mamá y con el amor que me enseñó Cristo. ¿Extraño a mi familia? Extraño a la familia que pensé que tenía, no a la familia que realmente era, porque la verdadera familia no abandona, no acusa sin fundamento, no hace daño por dinero. Mi verdadera familia está aquí. Doña Esperanza, que sigue trayéndome caldo de pollo cuando me ve triste. Don Evaristo,
que ahora viene a comer conmigo los domingos después de misa y me cuenta historias de cuando él y mamá eran jóvenes. Sandra, la enfermera que se convirtió en mi amiga y que me llama cada semana para preguntarme cómo estoy. Y está mi grupo de oración, mis hermanas de fe que entienden que el amor verdadero a veces duele, pero nunca es en vano. Esta mañana, mientras ordenaba el ropero, encontré una foto vieja de mamá y mío. Estamos en el mercado de San Juan de Dios, ella cargando sus bolsas del mandado y yo ayudándola con las más pesadas. Las dos estamos sonriendo, y en sus ojos se ve esa gratitud que yo no sabía interpretar entonces. Mamá, le dije a la foto, ahora entiendo por qué me dejaste la casa. No fue porque pensaras que yo necesitaba el dinero, fue porque sabías que yo necesitaba aprender a defenderme, a valorarme, a entender que tu amor por mí era real, y que yo merecía ser respetada. La puse en un marco nuevo, junto al crucifijo, en el lugar de honor de mi sala. Cada noche, antes de dormir, me arrodillo frente a esa foto y al crucifijo, y rezo, Señor Jesús, gracias por enseñarme que mi cruz no era la culpa que otros me colgaron, sino el amor que elegí cargar. Gracias por mostrarme que defender la justicia también es un acto de fe. Y gracias, mamá, por amarme tanto que hasta después de muerta encontraste la manera de liberarme. Mañana es domingo. Iré a misa temprano, desayunaré con don Evaristo, y por la tarde vendrán mis hermanas de oración. Elena está pasando por un momento difícil con sus hijos, y Mercedes necesita apoyo porque está considerando cuidar a su papá enfermo, a pesar de las críticas de su familia. Les voy a decir lo mismo que me digo a mí misma cada día. Hermanas, el amor verdadero no siempre es fácil de dar, y casi nunca es fácil de recibir para quienes no saben reconocerlo, pero Dios ve cada sacrificio, registra cada lágrima, recompensa cada acto de amor genuino, y al final, su opinión es la única que importa. Al cerrar mis ojos esta noche, ya no cargo el peso de una culpa que nunca fue mía. Cargo la paz de saber que amé como Cristo nos enseñó, sin condiciones, sin límites, sin esperar recompensa. Y esa, hermanos que me escuchan, esa es la libertad más grande que existe. ¿Han vivido ustedes o conocen a alguien que haya pasado por algo parecido? ¿Cómo los ha ayudado la fe en momentos así? Me gustaría que me contaran en los comentarios cómo han encontrado fuerzas para seguir adelante cuando se sintieron incomprendidos por quienes más amaban. Si esta historia los tocó, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesite escucharlo. Que Dios bendiga a todos los que han pasado por algo así. En el nombre de Jesús. Amén.